Señor, amén. Leemos la Biblia, el Evangelio según San Mateo, amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, para continuar con el estudio de la palabra, amén, sobre la iglesia, ¿sí? Vuelvo a repetir la cita, Mateo capítulo 16, versículo 18, dice así la palabra de nuestro Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que bueno, ya habíamos hablado, amén, que una de las tantas comparaciones que hace Jesús, las mismas Sagradas Escrituras, sobre nosotros, la iglesia, es de compararnos a nosotros con un edificio. Amén. Compararnos a nosotros con un edificio. Y para eso, todo edificio tiene un orden de construcción. Amén. Todo edificio, amén, tiene un orden. Amén. Tiene un orden de construcción. Como tiene un orden de construcción, yo no puedo empezar por el techo. Amén. Sino, como tiene un orden de construcción, ¿por dónde comienzo, hermano? ¿Por dónde se empieza? Por las bases. Amén. O sea, nosotros comenzamos haciendo las bases. Amén. Como ya habíamos explicado, había que cavar y ahondar. Amén. Había que cavar y ahondar para llegar hasta la roca, ¿sí? Y aquí nosotros poníamos la base. La base que, bueno, se componía de 4 piedras angulares, ¿sí? La base se compone de 4 piedras angulares. Pero no solamente nosotros, para comenzar a edificar la construcción, ¿sí? Buscamos, cavamos y ahondamos hasta llegar a la roca y ponemos la base, que son 4 piedras angulares, sino que habíamos leído en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, vamos a leerlo nuevamente, amén, capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, yo comienzo a levantar las columnas. Amén. Comienzo a levantar las columnas. Amén. De esta casa. ¿Sí? Yo comienzo a levantar las columnas. Y cada columna de esta casa, ¿sí?, que nosotros estamos edificando, tenían un nombre. Amén. A ver si lo puede estar leyendo y me va dictando de a poquito. A ver, ¿cuál es la primera columna? Doctrina, amén, de los apóstoles. ¿Cuál sería la segunda? ¿Cuál sería la segunda? La comunión, amén. La tercera columna, la Santa Cena, amén. Y la cuarta columna, la oración. O sea, yo ya descubrí quién es la roca, quién es la base, amén, quién es en conjunto estas 4 piedras angulares. Nosotros habíamos determinado que estas 4 piedras angulares, ¿quién es? ¿Quién es según Mateo 16, 18? ¿Quién es? ¿Quién es? No, ¿quién es la piedra angular? ¿La iglesia es la piedra angular? ¿Quién es la piedra angular? Jesús es la piedra angular, amén. Sobre esta base edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor.
sobre la declaración que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria al Señor. Pero no solamente nosotros tenemos estas 4 columnas. Amén. Estas 4 columnas sirven ¿para qué, hermano? ¿Para qué sirven las columnas? ¿Para qué sirven las columnas? Para sostener, muy bien, para sostener. O sea, que si yo no tengo estas 4 columnas, lo que estaré edificando se vendrá abajo. Amén. Seguramente yo podré tener las mejores intenciones, pero si no pongo las columnas como corresponden, ¿sí? Seguramente ese edificio se vendrá abajo. ¿Y cuáles son esas columnas? Ya las hemos nombrado. Vamos a empezar a analizarla porque hay algo interesante que, bueno, por siglos se ha tergiversado también en muchas formas e incluso ahora ha vuelto en cierta manera, como se diría ahora más modernamente, ¿no? Diría la herejía 2.0, ¿sí? Antes era tan solo la herejía, ahora es la herejía 2.0, la nueva versión, ¿sí? El nuevo o ayornado sistema del diablo para engañar. ¿Y por qué decimos que es la nueva herejía 2.0? Porque la primera, como ya habíamos dicho, habían dicho y declarado de que Pedro fue el primer papa, diciendo que justamente sobre él se iba a edificar la iglesia, cuando nosotros ya explicamos que no fue sobre Pedro, sino sobre la declaración de este, y la declaración fue determinar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, nosotros ya ahora, a través de la luz que nos da la palabra, hemos llegado a la conclusión de que la iglesia se edifica sobre Jesús. Amén. Bendito sea Dios. ¿Y por qué dije que ahora está la herejía 2.0? Porque justamente al personificar en un ser humano toda la responsabilidad o el sostenimiento de la iglesia, bueno, en carácter de trasladar, ¿sí?, la doctrina de un lado al otro, de justamente proyectar, da lugar a la interpretación cuando dice la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Yo lo digo en castellano. Cuando yo lo leo en castellano, usted lo lee en castellano o me está oyendo a mí decirlo. ¿Qué interpreta? Porque está hablando como un sentido de posesión al decir de los apóstoles. Bueno, yo le hago esta pregunta. De acuerdo a lo que ya nosotros hemos evaluado, hemos dicho que la roca es Cristo, que la base es Cristo, porque es lo que dijo Jesús sobre esta roca, haciendo mención y referencia de sí mismo, amén, edificaré mi iglesia. ¿Cómo yo puedo entender cuando dice la doctrina de los apóstoles? ¿Cómo lo podría yo interpretar? Hay una respuesta, hay una salida, ¿sí? Pero ¿cuál? A ver si a usted se le ocurre. Tenemos tiempo, no hay apuro, ¿sí? A ver, piense. Porque esto es lo que justamente han utilizado por muchos siglos, ¿sí?, para decir que la doctrina era de los hombres, inspirados por Dios. Sin embargo, la doctrina no es de los hombres, la doctrina es de Cristo. Pero dice la doctrina de los apóstoles, en castellano. Amén. Gloria al Señor. Se está quedando sin pila el micrófono. Gloria a Dios, hola. Amén, es lo más correcto y coherente, pero tiene un significado, amén, literal. Fueron los fundadores de la iglesia, dice el hermano. Más cerca está acá el presbítero, ¿sí? Bueno, ¿cómo yo entiendo lo que dice la Biblia? Evaluando, porque este ejercicio que yo quiero hacer es un ejercicio que tiene que hacer usted. Bueno, teníamos un hermano que obviamente, como pasa siempre en toda congregación, sí, es como en una familia. El niño
mira a su padre, ¿sí? Y lo que hace su papá, hace el niño. Se viste igual, camina igual, trata de copiar incluso hasta sus frases o modismos. Bueno, pasa lo mismo en la iglesia muchas veces, de que como es el pastor o son los hermanos que pueden llegar a ser referencia, ¿sí? Dentro de la iglesia, muchas veces los auxiliares o los nuevos predicadores tratan de tener la misma costumbre, postura, frase, etcétera, ¿sí? Y bueno, justamente Gloria había a un Dios. hermano Gloria a que Dios. como veía de que nosotros desglosamos, amén, la palabra de Dios, ¿qué hacía él? Hacía exactamente lo mismo, pero ¿desde qué punto él lo analizaba? Él lo analizaba, el hermano, desde el latín. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos en castellano. Entonces un día charlando con él le dije, mirá hermano, está muy bien, está perfecto que tengas la preocupación de estudiar, de leer, de interiorizarte, de hacer cultura, culturizarte, ¿sí? Con respecto a lo que dice la Biblia en castellano. Pero ¿sabés cuál es el problema? ¿Cuál? Me dice. No siempre coincide la palabra en castellano con el manuscrito original. No siempre coincide porque a veces, mire, no existen las palabras adecuadas para poder traducirla a nuestro idioma. Y siempre lo cuento, esa anécdota de un hermano, amén, que trabajaba para las misiones, un hermano sueco, amén, que vivía, o creo que sigue viviendo, aquí en el sur de la Argentina. Él hace muchísimos años que está en Argentina, pero él sigue conectado y sigue trabajando con las misiones, amén. Y el hermano me contó una anécdota. Me contó una anécdota que tradujeron la Biblia, creo que si no mal recuerdo, al suajili, ¿sí? Un dialecto del África. Y había un problema, no existía en el idioma suajili ninguna palabra comparada con la misericordia, ¿sí? No había una palabra. ¿Y qué iban a hacer ellos? Bueno, ellos hicieron lo siguiente. Ellos fueron, estudiaron las costumbres de la gente y llegaron a una conclusión, que durante siglos esa zona donde se hablaba ese dialecto del idioma suajili fueron muchas veces soyugados, fueron muchas veces llevados esclavos por los holandeses, por los británicos, incluso hasta por los alemanes y por diferentes naciones europeas. Así que ellos básicamente estaban siendo sometidos por muchos siglos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hicieron ellos para explicar o para decir que Dios tiene misericordia? Lo explicaron así. Nosotros la misericordia la entendemos por la bondad, la compasión, amén, que tiene Dios. Incluso tenemos varios sinónimos y otras palabras que ya es más amplio que un sinónimo, como la longanimidad. A ver, ¿alguno sabe lo que significa longanimidad? A ver, porque está en la Biblia, en el libro de Romanos, amén. Su longanimidad. Bueno, ¿sabe qué significa longanimidad? Significa bondad extendida, significa longanimidad. Bueno, es un sinónimo de la misericordia, la longanimidad. Bueno, ¿qué sucedió? Ellos dijeron así. En lugar de decir como decimos nosotros en castellano, Dios es misericordioso, Dios es bueno y no esclaviza. Dios es bueno y no pide nada a cambio. Con esas dos frases, gloria al Señor, aleluya, explicaron la misericordia. O sea, tuvieron que usar frases para poder explicar una sola palabra. En nuestro idioma castellano, nosotros, voy a borrar, ¿puede ser? Nosotros, hermano, usamos muchas palabras también y muchas veces para poder traducir algunas cosas de la Biblia, porque no tenemos la equivalencia. Nosotros, ¿cómo encontramos la primera columna? Dice que perseveraban en ¿qué? En la, ¿qué dice? Doctrina.
¿Sabe cuál es la palabra doctrina que literalmente aparece aquí? Es la palabra didache o didaje. Amén. Se escribe así. Didache o didaje. ¿Y qué significa? ¿Qué significa esta palabra? Nosotros en castellano la tenemos como doctrina, la doctrina de los apóstoles. Bueno, esta palabra, ¿sabe cómo se traduce realmente o el significado de esta palabra? Es el acto, amén. Es el acto de enseñar. Eso significa didache. O sea, cuando yo leo la doctrina de los apóstoles, pasa a ser, en lugar de un sustantivo, a convertirse en un verbo. Amén. Porque si yo la digo o la nombro como un sustantivo, digo que la doctrina le pertenece a los apóstoles. Sin embargo, cuando yo leo la doctrina de los apóstoles, pero comienzo a indagar sobre el manuscrito original, me doy cuenta que la palabra, porque usted acá en la cartilla tiene para domi, para didomi, para lambano, amén, distintas palabras del griego que se traducen en castellano como doctrina. Pero a propósito, obvié poner didache porque quería confrontarlo, amén, para que piense. O sea que cuando yo leo la doctrina de los apóstoles, literalmente, ¿qué descripción está haciendo este verbo didache o didaje? ¿Qué descripción está haciendo? Lo que está haciendo es describir el acto. Ellos enseñan. O sea, si es apóstol, se distingue como apóstol porque enseña. Amén. Bendito sea Dios. ¿Vio cómo cambia drásticamente la interpretación del nombre de esta primer columna? Porque dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, ellos estaban continuamente siendo enseñados por ¿quiénes? ¿Por quiénes? Los apóstoles. ¿Sí? Ellos eran discípulos del Señor, eran parte de la iglesia. Y para ser parte de la iglesia, ellos como iglesia necesariamente tenían que tener esta característica, ser enseñados por los apóstoles. Uno podrá llegar a la conclusión y llegar a decir, pero entonces ¿nosotros qué? Bueno, justamente ellos de manera presencial, ¿sí?, en su presente, fueron testigos, amén, y oyeron y leyeron, porque mucho se escribió también, amén, gloria al Señor. Pero nosotros hoy tenemos todas las enseñanzas de estos hombres, porque decíamos que es la doctrina de los apóstoles, amén. ¿Qué significa apóstol? A ver, ¿puedo borrar, hermano, ya? ¿Qué significa apóstol? A ver. Parecido. Amén. Amén también. Viene del griego, amén, apóstolos. ¿Qué significa, como dijo nuestro hermano Andrés, enviado? Pero no solamente es enviado, significa alguien delegado.
yo le hago una pregunta, porque quizás no se entiende qué es un delegado. Yo le hago una pregunta a los que estamos aquí, ¿sí? ¿Cuántos alguna vez hicieron un mandado? Gloria a Dios. Yo perdí plata, traje cualquier cosa, y lo puedo decir hasta el día de hoy que tengo 48 años de edad. Valeria me tiene que mandar mensaje de WhatsApp porque me olvido a veces qué es lo que tengo que comprar, ¿no? Le pregunto, ¿qué es lo que tenía que comprar? ¿Sí? Bueno, gloria al Señor, me pasa, ¿sí? Bueno, justamente cuando usted hace el mandado, lo hace porque usted recibió primero una orden, ¿sí? Valeria me dice, mirá Osvaldo, comprá la leche para la escuelita, ¿sí? Hay una necesidad, yo estoy al frente de la escuelita, así que andá y haceme el favor de comprarme 4 leches para la escuelita, ¿sí? Bueno, yo pregunto algo, hermano. ¿Me voy a beber yo las leches? ¿Soy el destinatario o el dueño de esas leches? Sino simplemente, ¿qué soy? Soy el mandadero, ¿sí? El que fue enviado a cumplir con la misión de comprar esas leches. Entonces, cuando yo analizo la doctrina de los apóstoles, bajo la mirada de que doctrina en castellano nosotros aquí la tenemos traducida, ¿sí? Pero a diferencia de las palabras que vamos a estar analizando luego, es el simple acto de enseñar. O sea, lo que se está distinguiendo aquí es que justamente lo que marca una iglesia, que sostiene una iglesia, es sobre la enseñanza que se está dando de los apóstoles. Yo pregunto, ¿necesitamos apóstoles hoy en día? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no necesitamos apóstoles hoy en día? La base es Cristo. Nosotros creemos en Cristo, pero la iglesia se edifica. Comenzamos a poner las columnas. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué no necesitamos apóstoles? ¿Y dónde lo puedo yo afirmar a ese argumento? ¿Dónde lo puedo determinar ese argumento? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Cuando vamos al Chaco, ¿qué hacemos? Cuando el Señor te envía a misiones, ¿qué hacemos? ¿A quiénes predicamos? Cuando hacemos campaña, ¿qué hacemos? Cumplimos con la gran comisión. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, vuelvo a preguntar. ¿Por qué no necesitamos apóstoles? Si yo determino la doctrina de los apóstoles, y cuando entiendo que es la doctrina de los apóstoles, entiendo que lo que se está describiendo es el acto de enseñar. Eran los responsables de enseñar, ¿sí? Porque hoy en día nosotros no tenemos apóstoles o no necesitamos apóstoles. Es muy fácil, la tiene ahí cerquita la respuesta. A ver, ¿alguien más? Piense, tiene que pensar, quiero que piense. ¿Sabe por qué quiero que piense? Porque hoy en día hay muchos apóstoles. Por todos lados se nombran apóstoles. Es más, el hermano puede nombrar varios que conoce, apóstoles. Y si yo no tengo argumento, ¿cómo combato a esos apóstoles? Es que la doctrina no le pertenece a los apóstoles. Volvemos al punto. Si yo analizo gramaticalmente en castellano, digo que la doctrina le pertenece a ellos, porque dice la doctrina de, eso es sentido de pertenencia, de los apóstoles. Cuando voy al griego encuentro que no es la palabra paralambano, sino que es la palabra didache, que significa el acto de enseñar. De sustantivo pasó a ser un verbo. O sea, es una cuestión descriptiva. Los apóstoles eran los responsables de enseñar.
Yo pregunto, volviendo nuevamente, ¿por qué hoy no tenemos apóstoles? Si son los encargados de la enseñanza de la primer columna. Apóstolos en griego significa enviado, significa alguien delegado, ¿sí? Embajador también se puede traducir. A ver, piense. ¿Cuántos apóstoles hubo en total? ¿Cuántos apóstoles hubo en total? A ver, ya que saca el tema, vamos a sacar la cuenta cuántos apóstoles hubo en total. A ver. ¿Cuántos eran los que seguían a Jesús? Primero, vamos a empezar por ahí. Y uno, el hijo de perdición. Otro lo reemplazó. Lo tenemos a Pablo. ¿Cuántos son? No, 13. ¿Sí? Pero dice la Biblia que hubo 70 más. Amén. Gloria al Señor. O sea que son como mínimo 83 apóstoles. Nombrados 84. Por lo menos 83. Pero también se dice que Bernabé, también se dice que Silas, también se dice que otros tantos hacían a la vez el trabajo apostólico. La Biblia no lo desmiente ni lo afirma. Yo lo que pregunto es, ¿por qué hoy no tenemos apóstoles? Amén. Bueno, ya empezamos a contestar. Gloria a Dios. Eso significa que ya está pensando. ¿Sí? A ver. Tranquilamente, todos los que eran, podría decirlo de esta forma, ¿no? De la misma generación de los apóstoles pudieron haber visto a Jesús. ¿Cuánta gente se le presentó a Jesús? Jesús le dio de comer a 5.000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. ¿Sí? Así que y mucha gente seguía a Jesús, incluso hasta las mujeres. ¿Y por qué no hay mujeres apóstoles? Si las mujeres siguieron a Jesús, ¿a quién se le presentó primero Jesús? ¿A los hombres o a las mujeres? Bueno, siga pensando. Quiero que piense. No le voy a dar la respuesta porque quiero que piense. Amén. Está tan cerca la respuesta. Voy a buscarle a ver la forma para que me entienda. Volviendo al punto. Dijimos que doctrina viene de didache o didaje, que es el verbo, el acto de enseñar. O sea, ¿quiénes tenían la responsabilidad de enseñar? Amén. ¿Y qué enseñaban? ¿De lo de sí mismo o de lo que habían visto y oído? De lo que habían visto y oído. De Cristo, el Señor. Amén. Entonces yo hago una pregunta. ¿Por qué hoy no hay apóstoles? Ciertos apóstoles, ¿no? Y sigue con, ellos no vieron a Jesús, ¿sí? Jesús se puede manifestar porque dice la Biblia, Pablo lo está diciendo, a lo último se manifestó a mí como un abortivo. Camino a Damasco. Quiere decir que Pablo presencialmente no conoció a Jesús, sino que se le presentó Jesús camino a Damasco. Así que está bravo eso, ¿no? Está bravo. Pero Pablo era apóstol. Bueno, le voy a dar una pequeña ayuda. ¿Quién fue el último de los apóstoles que vivió? Amén, gloria al Señor. Juan. ¿Murió en dónde? A ver. Amén, gloria a Dios. Alrededor del año 90. ¿Sí? Era un hombre anciano, el apóstol Juan. Bueno, en el Apocalipsis, ¿qué dice cuando se le presenta el ángel y le dice, cierra ya el libro? ¿Sí? Cualquiera que quitare o a las palabras de esta profecía, el tal será quitado su nombre del libro de la vida. ¿Quién fue el último de los apóstoles vivos?
¿Y a quién se le dijo esto? Entonces, yo hago esta pregunta. ¿Hace falta comprar más leches o ya están las 4? Ya están las 4, no entienden los hermanos porque, bueno, vinieron tarde. Ya después lo van a escuchar en el audio. Lo que ellos hacían era enseñar lo que el Señor les encomendó. Una vez que se cumplió la labor de revelación de la doctrina que Cristo quería que se sepa, que se entienda, no hubo la necesidad de otros apóstoles. No hay más revelación que darnos. Sino nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es repetir, amén, la enseñanza. Yo no puedo venir, si soy iglesia de Cristo. ¿Cuántos son de la iglesia? A ver, levante su mano. ¿Cuántos son de la iglesia? Si yo soy la iglesia de Cristo, no puedo venir con una nueva revelación. No puedo venir con una nueva enseñanza. Porque eso no sería bíblico ni de parte de Dios. Y uno dirá, pero hermano, ¿cómo va a decir eso? No, ¿cómo va a decir que no existe la nueva unción? ¿Cómo va a decir que no existe la Trinidad? ¿Sabía que existe? ¿Sabía, Andrés? ¿Conociste la doctrina de la Trinidad? Son 9 ahora, ¿sabía, no? Los trinitarios, ¿no? Bueno, eso vino de Estados Unidos, ¿no? Un tal Benny Hinn y toda esa sarta de Yosapa, ¿no? Bueno, que no vemos en YouTube, no importa. ¿Sí? No hay que tener temor de decir que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque no está conforme a la revelación bíblica. ¿Y cuál es la revelación bíblica? ¿Cuál es? ¿Cuál es la revelación bíblica? No tenga miedo, no dude en su corazón. ¿Cuál es la revelación bíblica? La Biblia, la palabra de Dios. O sea, cuando venga alguien con una revelación aparte de la Biblia diciendo esto es la doctrina para la iglesia, ¿usted qué tiene que decir? Porque la iglesia de Éfeso lo hizo, usted también lo tiene que hacer, ¿sí? Venían aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran, sino que los hallaron ¿cómo? Mentirosos. ¿Va entendiendo? Se va abriendo el entendimiento. ¿Por qué los hallaron mentirosos? Porque lo que decían no era conforme a la palabra. ¿Entiende por qué? No eran que decían está lloviendo afuera y un sol que raja la tierra. No, esas mentiras no. Fueron hallados mentirosos porque la enseñanza, porque el apóstol ¿qué tiene que hacer? Enseñar, porque dijimos que la doctrina de los apóstoles venía de la palabra griega didache o didaje, que significaba ¿qué? El acto de enseñar, ¿sí? O sea, ellos fueron enviados con una misión. ¿Cuál? Enseñar la doctrina. ¿De quién? De Cristo. ¿Y cómo puedo yo afirmar que la doctrina es de Cristo? ¿Cómo puedo afirmarlo? A ver. ¿Qué más? A ver. Vamos a la Biblia. Vamos a hacer un ejercicio. Amén. Vamos a hacer un ejercicio. Estoy pensando en hacer un cuadro sinóptico o un ejercicio. Estoy pensando. Primero vamos a leer la Biblia. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. Si hay alguna duda, si no soy lo suficientemente claro, me levanta la mano y me pregunta. Hoy no estoy con todas las luces prendidas porque me explota la cabeza, ¿sí? Me di la inyección contra la gripe y me hizo re mal. San Juan capítulo 16, verso 13, dice así la palabra de Dios. Piense, medite y entienda lo que dicen las Escrituras. Y ahora yo voy a hacer esta comparación. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, ¿qué cosa?
todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de quién y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendito sea Dios. Yo voy a hacer un cuadro sinóptico. Vamos a hacer un cuadro sinóptico. ¿Sí? Tenemos aquí en mayúscula el Espíritu Santo. Amén. Y aquí tenemos los apóstoles. Va a ver con este cuadro sinóptico la ridiculez de algunos hombres. ¿Sí? Hago la primera pregunta en el cuadro sinóptico. ¿Quién es mayor? Amén. Mayor es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Si es mayor el Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo no hablaría, ¿sí?, de sí mismo? Piense. No tengo apuro. Hoy no voy a gritar ni hablar tan fuerte porque la cabeza se me rajan dos, ¿no? Vamos a leer. Piense. Ya la casó, ¿no? Ya la casó, gloria a Dios. Venía medio lento, venía medio que no arrancaba, pero ya arrancó. Gloria a Dios. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Propio o ajeno? ¿Propio o ajeno? Estamos hablando del contenido de la enseñanza. ¿Era de los apóstoles? ¿Era del Espíritu Santo? ¿De quién es el contenido? No, no es tramposa, es súper, hiper clara y sencilla. Amén. Es ajena. Gloria a Dios. ¿Propio o ajeno? Ajeno. Amén. En ambos lados. Acá vamos a poner menores. Ponemos menores y aquí ponemos ajeno. Amén. ¿Por qué es ajeno y no propio? Por lo que oyó. ¿Quién? Vamos a hacer la tercera pregunta. ¿Quién es el autor? ¿El Espíritu Santo o los apóstoles? ¿Quién es el autor? No, yo doy, acá es un cuadro sinóptico. Esto es un cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico se compone con preguntas y yo voy llenando la respuesta. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Pusimos Espíritu Santo. ¿Quién es mayor?
mayor es el Espíritu Santo, los apóstoles son menores al Espíritu Santo. Amén. La segunda pregunta, ¿propio o ajeno? ¿Es propio o ajeno? Ya sacamos la conclusión de que es ajeno. ¿Por qué? Porque no hablaría de los higos mismos, sino, porque dice, no hablará por su propia cuenta, sino, ¿qué cosa? Que hablará todo lo que oyere. ¿Sí? Creo que cae de maduro quién es el autor de entre estos dos, si el Espíritu Santo o los apóstoles. ¿Quién es el autor? Jesús. Muy bien. Gloria a Dios. Amén. O sea, ¿yo qué tengo que poner aquí? ¿Qué tengo que poner aquí? Ninguno. Amén. La respuesta es ninguno. Aunque yo encuentre dos coincidencias, amén. Aunque yo encuentre dos coincidencias, hay una que lo determina distinto. ¿Cuál es? De que el Espíritu Santo es mayor. Amén. Y a pesar de que el Espíritu Santo es mayor, yo hago otra pregunta, más tramposa todavía. ¿Querés una pregunta capciosa? Esta es una pregunta capciosa. ¿El Espíritu Santo es Dios? Gloria a Dios. Sin embargo, hizo lo mismo que Jesús. Siendo igual a Dios, no tuvo como cosa de qué aferrarse, sino que asimismo aprendió obediencia. Siendo igual a Dios, Él no habló de su propia cuenta, sino de lo que oyó. Y si el Espíritu Santo nos enseña esta humildad de no hablar de propia cuenta, sino repetir, amén, lo que oyó, ¿cómo yo puedo decir que un hombre de carne y hueso es el autor de la doctrina? Porque en castellano yo estoy diciendo la doctrina de, sentido de pertenencia, de los apóstoles. Pero cuando voy al manuscrito original, leo que la palabra doctrina, que yo la traducí en castellano como doctrina, viene de un verbo que es didaje o didache, que es el acto de enseñar. Lo que entiendo es lo siguiente, que lo que están enseñando, porque como nosotros para enseñar, ¿a dónde vamos? A la escuela vamos, ¿no? ¿Y quién enseña en la escuela? ¿El portero enseña en la escuela? ¿El auxiliar enseña en la escuela? ¿O quién enseña en la escuela? La maestra, el profesor. Amén, gloria al Señor. Esos son los apóstoles. Personas que Dios determinó para enseñar algo que ellos no eran los autores, sino eran los encargados. Amén, aleluya. Porque ¿quién es el autor? Si ni siquiera el Espíritu Santo es el autor, que es mayor que los apóstoles. Amén. ¿Quién es el autor de esta palabra? Porque incluso hasta Jesús dice, amén, porque todo lo que es del Padre es mío, por eso digo que es mío. Amén. Alabado sea Jesús. Aleluya. ¿Quién es el autor? Porque la Biblia dice que el Verbo se hizo carne. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios en su deidad, podríamos decirlo. Amén. ¿Por qué cree que hice toda esta explicación? A ver, ¿qué conclusión llega usted a toda esta explicación que estoy haciendo? ¿O por qué piensa usted que hice toda esta explicación? Dijimos que la iglesia es el edificio de Dios. Amén. Que la base es Cristo. Y 4 columnas tiene. Entonces, si yo quiero que la columna sostenga, y la primera columna que estamos analizando es la doctrina de los apóstoles, ¿qué tengo que hacer yo para que la iglesia se siga manteniendo en pie? Amén, gloria a Dios. Eso es justamente, lea conmigo en la cartilla, gloria al Señor, aleluya. La palabra griega
paradomi. Amén. Porque doctrina nosotros la tenemos como didache, pero también como paradomi. Y aquí está la clave de la interpretación bíblica. ¿Qué significa paradomi? Lo tiene así en la cartilla. ¿Qué significa paradomi? Un pasar de mano de uno a la mano de otro. ¿Dónde cree usted que literalmente aparece esta palabra? Ya lo dijimos montones de veces. Vamos a 1 Corintios 11. Dijo, mirá, se le vino. Amén, gloria al Señor. Sí. Amén. Pero primero vamos al versículo 2 del capítulo 11. 1 Corintios, las dos palabras vienen del griego. Amén. Las dos palabras, ¿sí? Vienen del griego. Aquí está explicada. Después vamos a ir al ejemplo. 1 Corintios 11:2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis, la palabra paradomi se traduce aquí como instrucciones, tal como os las entregué. Bendito sea Dios. A su vez, porque el apóstol, dijimos que viene del griego apóstolos, que significaba enviado, es el intermediario, ¿sí? Vamos a hacerlo más simple todavía. Es el fletero, ¿sí? El que trabaja en el correo. ¿Cómo se llama el que trabaja en el correo? El cartero. No me acordaba, no me salía la palabra, ¿no? Es el simple cartero. Yo le pregunto, ¿el cartero es el autor de la carta? Si no, hay otro que es autor. Claro, ¿qué hace el cartero? Como dijo Abril, ¿qué hace? Lleva la carta, amén, al destinatario, ¿sí? Pablo aquí está diciendo, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero ¿qué dice el versículo 23? Para que no quede duda, para que nadie diga, no, Pablo es el autor. Pablo aquí vuelve nuevamente a decir algo. Aquí está traducido la palabra paradomi, amén, justamente como enseñado, doctrina en castellano también. ¿Qué dice? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. O sea, ¿qué hizo Pablo? Recibió algo, no fue inspirado, le fue entregado. Él no lo craneó, no lo pensó, no lo desarrolló, se le reveló, amén, se le dio. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se lo guardó para sí mismo? No puede guardárselo para sí mismo, porque si no, no sería apóstol. Porque el apóstol, su misión, ¿cuál era? Enseñar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Lo que recibió del Señor es lo que nos está entregando. Eso a mí me hace pensar. Dios confió en Pablo. ¿Por qué confió en Pablo Dios? Amén, gloria a Dios.
O sea, miren la cualidad, la virtud que tiene que tener alguien que se atreve a enseñar las Sagradas Escrituras. Debe ser una persona fiel. Por eso dice justamente uno de los requisitos que tiene que ser fiel retenedor de la palabra. Tiene que ser alguien que no sea un neófito para que no se envanezca. Amén. Porque si no, ¿qué dice la Biblia? Se habrían de amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Amén. Pasiones o deseos desordenados. ¿Está hablando de algo propio o ajeno? Propio. Entonces, cuando uno se amontona maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿qué está enseñando? ¿Lo que oyó, lo que vio o lo que a él le parece? Entonces yo hago esta pregunta. ¿Quién es el autor de la doctrina que nosotros practicamos? Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo puede ser? Porque esto lo oí yo. Fui testigo de esto, hermano. Fui testigo de esto. Yo oí en una oportunidad a uno de estos apóstoles que dijo, yo no estoy de acuerdo con el apóstol Pablo. Así bien canchero con la mano en el bolsillo. Digo, pobre payaso, dije yo, ¿no? Porque yo no necesito estar de acuerdo al apóstol Pablo. Porque no es el criterio del apóstol Pablo. Porque si yo digo que no estoy de acuerdo con el apóstol Pablo, estoy poniendo a las palabras mías a la misma altura que de las palabras de Pablo. Pero soy tramposo con lo que estoy diciendo, porque en realidad no son las palabras de Pablo. Pablo recibió del Señor, y lo que recibió del Señor, él no añadió ni sacó, sino en su fidelidad, porque Dios confió en él, lo transmitió. Porque ¿qué dice el versículo 23? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Amén, alabado sea Dios, aleluya. Dice la Biblia que nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos que la leche no adulterada. ¿Cómo puede ser de soberbio y de ignorante este Josapa, que me olvidé el nombre porque si no se lo diría y no me importa que después nos funen por internet? Son muy famosos, no te creas, son apóstatas, eso sí, estoy 100% de acuerdo. Pero ¿por qué tienen púlpito? ¿Por qué tienen cabida? Porque la Biblia dice que no debemos ser como las mujercillas, no significa el género, está hablando, es un modismo hebraico, ¿no? Que siempre andan aprendiendo. ¿Por qué siempre andan aprendiendo, hermano? ¿Por qué dice así la Biblia, esa expresión, ese modismo hebraico? ¿Por qué siempre andan aprendiendo? Porque no comprenden, porque no aceptan, porque no reciben la sana doctrina, porque dice que habría comezón de oír. ¿Sabe qué significa comezón de oír? Yo lo expliqué una vez, 1000 veces, ¿no? Cuando le pica a usted el oído, ¿qué hace? Se rasca, ¿no? Otros nos metemos una horquilla del pelo, la tapita de la lapicera Bic, ¿no? Después tengo terribles infecciones en los oídos, ¿no? Me tuvieron que dar hasta una vuelta, una inyección de 30 millones de penicilina, ¿no? Para bajarme la infección que tenía. Pero bueno, eso es otro cantar. Justamente, cuando la Biblia dice que habría comezón de oír, cuando yo me meto el dedo así en el oído, ¿escucho bien? No había manera alguna de que la palabra haya cabida en ellos porque había un obstáculo. ¿Sí? Yo pongo mi dedo, ¿no? Había un obstáculo. Y en este tiempo están esos obstáculos. Y esos obstáculos tienen nombre y apellido, los pseudos apóstoles que hoy en día existen, diciendo que tienen una revelación, diciendo que tienen una nueva enseñanza. Porque hermano, mire, ¿sabe qué? Aunque hayan pasado más de 2000 años, cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre.
aunque a mí no me guste, aunque mi humanidad no esté de acuerdo. Lo estoy hablando irónicamente, no piense que yo lo estoy diciendo a carácter personal. Pero así fuera, aunque yo no esté de acuerdo, aunque a mí no me guste, no estoy en posición para debatir con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se terminó la revelación en Apocalipsis, cuando el Señor le dijo lo que le dijo a Juan, el último de los apóstoles vivos. Entonces, ¿yo qué pienso? Lo que a nosotros nos dice que somos legalistas. Lo que a nosotros nos dicen de que eso era en otro tiempo. ¿Sabe lo que oí una vez? No, hermano, lo habrá escuchado el hermano seguramente. Estábamos equivocados. Ahora, esto es el Evangelio. Yo lo oí y de personas que yo admiraba. ¿Sí? Estábamos equivocados. No era tan así. La mujer se puede cortar el cabello, ¿sí, hermano? Eso, ¿sabe por qué pasó? Porque no comprendió quién fue el autor. Nosotros no tenemos que crear una nueva enseñanza. Nosotros tenemos que repetir la enseñanza, porque el material ya fue entregado. Y el material es esto que encontramos aquí, la Biblia. ¿Vio cómo llegamos de a poquito a la conclusión y se nos abre de a poquito el entendimiento? Por eso lo que uno tiene que hacer, amén, es leer la palabra, es nutrirse de las Escrituras. Bendito sea Dios. Cuando dicen estábamos equivocados, están directamente blasfemando y apostatando de la fe. Porque yo no puedo ponerme a la altura de lo que voy a enseñar ahora. Esta sí es la verdad. Porque estoy desacreditando lo que dice la Biblia. Cuando cielo y tierra pasarán y su palabra permanece para siempre. Es más, justamente, ¿qué dijo Pedro cuando la gente comenzó a escandalizarse? Cuando Jesús comenzó a decirle a todos aquellos que habían comido de los panes y de los peces. Amén. Jesús cruzó el mar de Galilea y todo esto subieron en esas barcas y le siguieron a Jesús. Miles de personas, porque vuelvo a repetir, 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Se cree que entre 15 a 25.000 personas fueron alimentados en aquel milagro de la multiplicación. Cuando llegaron al otro lado del mar de Galilea, Jesús, ¿qué les dijo? Vosotros venís a mí por los panes y por los peces, pero de cierto os digo que no comiere, ¿sí?, de esta mi carne y no bebiere de mi sangre, no es digno de mí. Porque el pan que descendió del cielo no es el que les dio Moisés en el desierto, sino yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Y la gente comenzó a escandalizarse. Y cuando se escandalizaron comenzaron a irse. Y los apóstoles se acercaron y le dijeron, Señor, la gente se va. Yo le preguntaría a Andrés, le preguntaría a Eduardo. Mirá si te vienen, a mí me lo dijeron en una oportunidad. Hermano, la gente se va. ¿Qué vas a hacer? Si te preocupás que la gente se va es porque estás hablando de lo tuyo propio. Entonces el orgullo te toca, tu soberbia te molesta. Cuando eres un simple cartero, somos simple cartero. Porque Pablo, ¿qué dijo? Porque yo recibí ¿de quién? Del Señor, lo que también os he enseñado. Si se le iba la gente a Pablo, ¿cree que a Pablo le iba a afectar? En la iglesia donde se congregaba la hermana Ángeles,
Ya le conté. ¿Sí? Mi debut. Yo pensé que era debut y despedida. Después hasta seminario hice en aquel lugar. 2 seminarios abrí en esa institución después. Y me invitaron a predicar a todos lados. Pero ¿cuál fue mi debut? Me fumé un culto que empezó a las 4:30 de la tarde y me dieron a predicar a las 11:15 de la noche. Estaba tan aburrido y el culto era tan largo y tan feo que conté 425 personas había en el salón. Así los conté la cabecita. Así que tenía tiempo. Cuando subo al púlpito, ¿sabe cuántos quedaron? Literalmente 25 personas. 398 se fueron. El hermano Osvaldo Rodríguez, diácono de la iglesia del Centro Cristiano, va a predicar la palabra. Y yo subí, ¡bum! Y dicen así, ¡bum! Yo me puse mal. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Amén, te lo conté, ¿te acordás? No te están despreciando a ti. Me están despreciando a mí y a mi palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. En lugar de aliviarme la carga, me turbó más todavía. Y leí nada más lo que tenía escrito. Amén, gloria al Señor. De compromiso, así leí, y tardé 30 segundos, es mucho. Leí el bosquejo que tenía preparado. Cuando me quise dar cuenta, los 24 o 23, no me acuerdo cuánto eran, habían pasado adelante. Digo, no me puedo ir todavía. Bueno, oramos, clamamos la presencia de Dios. Que había quedado el pastor Job, otro hermano más, y oraron por las almas. Todos me invitaron a predicar después. Pero yo, ¿sabe qué? Quería salir corriendo. Quería huir de ese lugar. Pero el Espíritu Santo me hizo darme cuenta de que si lo que nosotros decimos en el púlpito creemos que es nuestro, nos vamos a sentir así. Pero cuando nosotros recordamos que no es nuestro, sino que vino de lo alto, que le pertenece a Dios, que las palabras son de Dios, simplemente somos unos meros carteros, nos vamos a relajar de una manera que usted no se imagina. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando nosotros nos creemos los autores, nos creemos los dueños, ahí donde nosotros caemos, hermano, en el error, y es donde comienzan los debates y comienzan los conflictos. Cuando en realidad, ¿sabe qué? Usted y yo no somos nada. Porque cuando dice la doctrina de los apóstoles, no habla sentido de pertenencia en los autores, los apóstoles, sino decíamos de didache, amén, el acto de enseñar. Ellos siendo apóstoles tenían la responsabilidad de enseñar qué cosa y de qué manera, no lo que a ellos se les ocurría, no lo que a ellos les parecía, lo que el Señor Jesús les entregaba. Porque si el mismísimo ejemplo del Espíritu Santo, aleluya, quedó plasmado para la posteridad allí en San Juan, bendito sea el nombre del Señor, cuánto más nosotros que somos hombres de carne y hueso. Si la mismísima persona del Espíritu Santo, que es Dios, no habla de su propia cuenta, sino todo lo que oyó, cuánto más nosotros. ¿Entiende ahora todo lo que estuvimos hablando? ¿Cómo podemos decir que somos la iglesia si basamos el contenido de nuestra doctrina, y soy tramposo con lo que digo, de acuerdo a mi criterio? No, hermano, mi criterio es este. La mujer tiene que tener cabello largo. No, mi criterio es este. Mirá, Eduardo, vos decís que la mujer debe dejarse crecer el cabello. Para mí con el cabello largo ya está bien. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mirá, vamos a hacer lo siguiente, Eduardo, porque yo quiero que vos seas parte de mi ministerio, o que entre los dos, porque vos tenés tu ministerio, generemos un nuevo ministerio. Yo voy a tolerar, bueno, vos decís que debe dejarse crecer el cabello, bueno, yo le voy a decir a las hermanas que no se corten las puntas, pero bueno, vos permitís que se corten el flequillo. Vamos a negociar, Eduardo. Aflojame un poquito, yo aflojo un poquito. ¿Sí?
¿Usted cree que eso es correcto? ¿Sabe por qué no es correcto? Eso no es correcto porque eso no nos corresponde a nosotros discutir. Porque el acto es este. Yo recibí del Señor y eso mismo os he enseñado. Yo no tengo potestad para que lo que recibí del Señor adulterarlo. Yo no tengo potestad. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí, pero no tengo el derecho. Y si lo hago, soy condenado porque mi nombre será borrado del libro de la vida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El que quiera ponerse el saco, que se lo ponga, como decía mi pastor. Amén. Yo tengo que entender que la iglesia se levanta sobre esta columna. La columna es la enseñanza de la palabra no adulterada de Dios. Puede decir amén. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Lea conmigo, ya que estamos en Corintios, capítulo 14, primera de Corintios. Gloria a Dios. Ya terminamos, falta poquito, tenga paciencia. ¿Pero va entendiendo o hay alguna duda? Séame franco, por favor. Estamos en el seminario, es una escuela. ¿Hay alguna confusión, alguna duda, alguna pregunta? Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 14, verso 36. Mire lo que dice la Biblia. Más claro, échele agua. ¿Qué dice? Hay una pregunta. Usted tiene la respuesta, ¿eh? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno... Terrible, me parte el 1000 pedazos la palabra, hermano. ¿A usted no le parte 1000 pedazos la palabra? A mí me destroza, hermano. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mis mandamientos. ¿De quién son? Del Señor. Mas el que ignora, ignore. Terrible. Terrible. ¿Se le vuelvo? ¿Le quiere leerlo de vuelta? Verso 36. Y le hago la pregunta, quiero su respuesta. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí o no? Ya sola misma la pregunta se responde. ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo está siendo firme, está hablando con autoridad, pero no se pone en primera persona, sino habla de que hay alguien que es el autor, hay alguien que es el verdadero propietario de lo que él está transmitiendo como doctrina para la iglesia. Amén. Aunque nosotros en castellano, aunque nosotros encontremos didache apóstolos, amén, en el griego, entendemos que la doctrina le pertenece a Dios, pero sí los apóstoles fueron los designados por Dios, porque fueron los hombres que Dios envió para traernos a nosotros la revelación que hoy nosotros tenemos, que es la Biblia, donde no hace falta añadirle ni quitarle, sino poner por obra todo lo que en ella está escrito. Puede y se atreve a decir amén. Gloria a Dios. Justamente cuando hablamos nosotros de pasar de una mano a la otra, denota en el sentido de una tradición. Es la enseñanza del Padre dada
a su Hijo. Por ejemplo, en el rito de la Pascua, donde encontramos allí Éxodo 13, versículo 8 al 9. ¿Sí? De la enseñanza de los apóstoles, de instrucciones concernientes a la reunión de los creyentes. Ejemplo del apóstol Pablo en la institución de la Cena del Señor. En 2 Tesalonicenses 2:15 es traducido como doctrina. Se usa como la definición de la doctrina cristiana en general, donde el uso que hace el apóstol de la palabra constituye una negación de lo que él predicaba se hubiera originado en él mismo, sino en cambio una afirmación de autoridad divina para su enseñanza. Vamos a leerlo allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Por eso no tengan miedo de caratularlos como payasos, aquellos que se ponen a la altura de decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que decía Pablo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que decía Pedro, no, eso era de otro tiempo. Ni pueden empezar, porque ni siquiera tienen que discutir con ellos. Si quieren discutir con alguien, que hablen con el autor. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni nadie de ellos era el autor. El autor es Cristo. ¿Cuánto lo creen? 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15, dice así. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios 15. Capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Podríamos seguir leyendo. Vamos otra vez a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según, ¿qué cosa? La enseñanza que recibisteis de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Duro, ¿no? ¿Cierto? Claro, obvio. Eso es fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza y convicción. ¿Qué es tener convicción? A ver, busquen en el diccionario allí en su celular. A ver, googleen convicción. Busquen, lean. Trabajen, estamos en el seminario, no estamos en el culto, así que puedo hasta parar. No tengo internet, no pago el abono hoy. ¿Qué significa convicción? A ver. Que encontró rápido, gloria a Dios. Con B corta se escribe convicción, porque capaz que están escribiendo con B larga. Cualquiera. ¿De qué diccionario encontró? Bueno, pero la primera parte es correcto. Convicción es que está convencido de la verdad. Amén. Amén.
está convencido de la verdad. Yo pregunto, hermano, amén, gloria a Dios. Yo hago una pregunta, hermano. ¿Cuántos conocieron a Jesús? ¿Él miente? ¿Él es falso? Sino que dice la Biblia, antes usted y yo seamos infieles, pero Él permanece fiel para siempre. ¿Qué dice la palabra de Dios? No solamente cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. En Él no hay sombra de variación alguna. Es más, Él es el mismo ayer, lo es hoy y lo será por los siglos de los siglos. ¿Cómo se puede entender que la iglesia mute? ¿Cómo puede ser que evolucione? ¿Cómo puede ser, ya ahora siendo más tajante, apostate, se aleje de esa primera fe? ¿Usted cree, sí, hermano? Amén. ¿Y por qué? Porque ponen en tela de juicio la veracidad. Porque apostatar es negar la primera fe. ¿Y por qué? ¿Cómo cree usted que lo niegan? ¿Sabe cómo trabaja la cabeza de un apóstata? Le voy a decir lo siguiente. Llegué yo acá y veo que el pullover que tiene Brian es gris y rojo, ¿sí? A rayas horizontales, ¿sí? Estoy convencido, porque lo estoy viendo. Pero, ¿sabe qué es un apóstata? Un apóstata que de repente dice, no, la verdad que estaba equivocado, porque ahora me puse unos lentes, ¿sí? Y me di cuenta que era daltónico. Creía que era gris y rojo. Y la verdad que también sufría de astigmatismo. Estos anteojos me dieron la posibilidad de ver que ahora es verde y marrón y me corrigieron el astigmatismo. No estaban las rayas horizontales, las rayas son verticales. Eso es un apóstata. Decir que lo que creyó primero estaba equivocado. Y lo que ahora cree es la verdad. Eso póngalo conforme a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo puede ser que hay gente que hoy en día usted la ve con más pintura que una puerta? Cuando hace 20 o 30 o 40 años atrás se conducían como aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cree que es correcto que los pastores hagan la vista gorda? ¿Creen que es correcto? Mire, con esto llegamos a una conclusión. Es porque no hay convicción en el corazón. Falta fe. Y la fe viene por el oír. ¿Qué cosa, hermanos? Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena asistir al seminario? Porque aquí usted va a oír la palabra, va a oír la enseñanza, se le va a repetir lo que nosotros aprendimos. Y lo que aprendimos, lo aprendimos de gente que ha aprendido antes que nosotros, pero no de cualquier fuente, sino sobre la convicción y la seguridad, aleluya, de la única fuente inalterable, imperecedera y eterna, que es la Biblia. La iglesia verdadera de Cristo es la iglesia que se sostiene sobre la verdad revelada de la palabra. Por eso es tajante lo que dice el apóstol Pablo. Que os apartéis de los tales. Suena a sectario, a individualista, a aislarse. Pero nos habla de la realidad, de la condición del otro, no nuestra. Nosotros tenemos el temor de poner por obra lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que no son nuestras palabras, sino son las palabras de Dios. ¿Cómo podría yo tener comunión con alguien que dice que esa palabra no es de Dios?
Yo le hago esta pregunta, ¿podría usted tener confianza en alguien que pone en tela de juicio lo que dice Dios? ¿Sabe qué manifiesta eso? Que no tenemos el mismo Padre. Porque Jesús dijo, si vuestro Padre fuese Dios, fuese Abraham, mis palabras tendrían cabida en vuestros corazones. Pero vuestro padre es el diablo, el cual es homicida desde el principio. Yo creo que todo lo que estuvimos conversando hoy, lo que estuvimos presentando hoy, va abriendo un poquito el entendimiento. ¿Sí? Amén. Tu hermano. Tu hermano. Ya no es nuestro hermano. Amén, exactamente. Vos estás hablando del método, de la metodología. Amén, gloria al Señor. Porque Romanos 16, 17 dice así. Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Yo hago esta pregunta y te lo planteo. Voy a ser crudo. ¿Lo viste a Dylan mirando pornografía? ¿Sí? Hagamos un ejemplo, es un ejemplo. ¿Te tenés que apartar de Dylan? Porque el concepto bíblico dice que si ves a tu hermano pecar, ¿qué tenés que hacer? Amén. Te cambio a la persona. Aparece Eduardo hablando de la Trinidad. No, porque yo creo en la Trinidad, son 9, no son 3. ¿Está pecando? A la manera de ir y corregirlo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Esa es la diferencia. Él está pecando porque todavía es carnal, es un niño espiritual. Se hace pipí y popó, ¿sí? Es como Abby cuando era bebita, le tenés que cambiar el pañal. Y voy a ser un malo porque sé que se va a poner colorada. Me imagino acá el diácono, ¿no? Va a venir uno dentro de poco, unos meses, ¿sí? Que va a tener que cambiar pañales, ¿no? Limpiar la cola con óleo calcáreo porque la caca, ¡pah! ¿Lo vas a hacer con gusto, hermano? Porque es tu hijo. Mirá si te viene milagro. Papá, me hice caca. ¿Qué le vas a decir? Vení, milagrito, que te voy a limpiar la cola con óleo calcáreo. Vas a decir, ¿pero qué hiciste? ¿O no, hermano? ¿Por qué esa intolerancia? ¿Que acaso no es tu hija, milagro? Obvio que es tu hija. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya está grande. El conocimiento. Esa es la gran diferencia. Porque acá no son nuestros hermanos. Porque ¿qué dice el libro de Filipenses? Vamos a leer la Biblia. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 2.
Mire lo que dice la Biblia, hermano. ¿Qué dice Filipenses 3:2? Un texto sin el contexto más que texto es un. ¿Qué dice el verso 3? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sin embargo, Pablo conoció a Cristo. Antes Saulo de Tarso, camino a Damasco, se le presentó al Señor y fue mudado a otro hombre llamado ahora Pablo, el apóstol a los gentiles. Bendito sea Jesús, aleluya. E hizo algo Pablo, los trató de mutiladores del cuerpo, de perros. ¿A quiénes? De acuerdo al contexto que estamos leyendo aquí. ¿A quiénes les trató de perros y mutiladores del cuerpo? A los judaizantes, a los que pretendían que la iglesia gentil practique el judaísmo del antiguo pacto. Pablo hizo lo que hizo con Pedro, lo censuró públicamente, le dijo hipócrita, con los gentiles eres gentil y con los judíos eres judío. ¿Dónde se vio que eso está bien? Pero Pedro todavía era su hermano. Estos directamente venían a introducir herejías, venían a traer, hermanos, doctrinas que no son de Dios, sino que fueron desechadas por Dios, porque por las obras de la ley nadie fue salvo. Él no quiere que nadie se circuncide en la carne, sino, como dice la Biblia, saque el prepucio de su corazón. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, porque no nos salva, hermano, un día sábado, guardar una luna o una fiesta solemne, si no somos salvos, como dijo Santiago el apóstol. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano del Señor, ¿sabe qué dijo? Que esta palabra tiene poder para hacernos salvos. No ser olvidadizos, sino ser hacedores de esta palabra. Todo aquel que venga con algo contrario a esto, no puedo decir que es mi hermano. Pero si mi hermano pecó, sí tengo que ir a buscarlo, porque es mi hermano. Nos separa, ¿qué cosa? De que ellos no están conforme a la doctrina de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche. Hermano, guíanos en oración y cerramos la clase en este día. Gloria a Dios. Padre, amor y misericordia, te damos las gracias, Señor bendito, Padre, por este día, Padre, por estar delante de tu presencia. Queremos pedirle, Señor amado, Padre, que tú puedas ayudarnos, Señor bendito, Padre, a guardar, Señor, cada una de tu palabra, Padre amado, Señor, abre nuestra mente, Padre bendito, Señor, en esta hora, Padre. Le pedimos también, Señor, que tú guardes, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, en regreso, Padre bendito, Señor, a cada uno de nuestros hogares, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Levantamos nuestras manos al cielo y nos despedimos con el saludo apostólico en esta noche. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Y todo el pueblo dice, amén. Salúdense con la paz del Señor, queridos hermanos.